La vida de Isabelle Richard dio un giro trágico y misterioso cuando, al parecer, un accidente durante un viaje en barco le costó la vida. Conocida por su pasión por la vela y el mar, su muerte fue trágica e irónicamente poética. La noticia de su muerte conmocionó a la alta sociedad, ya que Isabelle no solo era una dama de la alta sociedad, sino también una benefactora. Querida por muchos por sus contribuciones filantrópicas, el día de su funeral estuvo envuelto en una espesa niebla, como si el propio cielo llorara su partida. En la capilla de la inmensa finca de la familia Vanderbilt se reunieron amigos, familiares y socios, todos vestidos con oscuros colores de luto. El féretro, un elegante ataúd de madera de cerezo, estaba colocado en el centro, rodeado de un mar de flores blancas y velas parpadeantes. Dentro del ataúd, Isabelle estaba vestida con su vestido de seda favorito, su rostro sereno y maquillado para aparentar paz. Sin embargo, bajo la apariencia de descanso eterno, se desataba una tormenta de confusión y terror. Isabelle se despertó con el sonido de un solo de violín, mientras su mente nublada luchaba al principio por comprender su situación. «Esto no es posible, estoy muerta», pensó, con el pánico creciendo a medida que su conciencia se solidificaba. Pero retazos de conversación empezaron a penetrar en su nublada mente. «Sin duda será recordada como una gran mujer», dijo una voz masculina, probablemente uno de los muchos hombres de negocios que Isabelle conocía. «Sí, una verdadera tragedia, tan joven», respondió una voz femenina temblorosa, llena de una emoción que no era del todo sincera. Mientras escuchaba, Isabelle se dio cuenta de que se había despertado durante su propio funeral. «Debo mantener la calma, comprender lo que está ocurriendo», se dijo a sí misma. Entonces decidió quedarse quieta, esforzándose por respirar superficialmente, casi imperceptiblemente, mientras su mente trabajaba para reconstruir lo que había sucedido. Lo que al principio parecía el final se revelaba como el principio de algo más profundo y quizá más siniestro. Isabelle, atrapada en su propio ataúd, estaba decidida a descubrir la verdad que se ocultaba tras su misterioso accidente y las verdaderas intenciones de quienes la rodeaban. La decisión de fingir su muerte era su única ventaja en un juego que aún intentaba comprender. Mientras yacía inmóvil en su ataúd, le llegaron las voces de sus supuestos seres queridos, cada susurro una puñalada en el corazón. El lujoso ataúd forrado de seda se había convertido en su palco privado para un espectáculo de traición. El dolor del descubrimiento era agudo, pero Isabelle sabía que debía armarse de información antes de actuar. «¿Crees que alguien sospecha de nosotros?», preguntó la voz suave de Caroline, ocultando a duras penas su nerviosismo. Isabelle reconoció el miedo oculto bajo la fachada mientras Jan, con la calma de un conspirador experimentado, respondía en un susurro casi inaudible. «Nadie sospecha nada. Todo estaba muy bien organizado, cariño. Ahora que Isabelle se ha ido, por fin podemos estar juntos sin tener que escondernos». Isabelle sintió un escalofrío recorrerle la espalda ante las palabras de Jan. El shock de su traición era previsible, pero la frialdad y la premeditación eran asombrosas. «Pero, ¿y si hubiera descubierto algo antes, ya sabes, el accidente?», insistió Caroline. La palabra «accidente» tenía un doble sentido. Jan soltó una carcajada profunda y cruel. Isabelle nunca sospechó nada. Estaba demasiado ocupada con sus proyectos benéficos y actividades sociales. Además, ahora no puede interponerse en nuestro camino. Los detalles de su conversación revelaban no solo una traición emocional, sino también un posible complot para eliminar definitivamente a Isabelle. Con cada palabra, la heredera traicionaba una precisión estratégica, sabedora de que necesitaría toda la información para llevar a cabo su venganza con eficacia. Isabelle permaneció inmóvil, a pesar de que la ira brotaba de su interior. «Esperaré, planearé, y cuando llegue el momento, pagarán por cada palabra, por cada traición», prometió en silencio mientras la música fúnebre seguía sonando, enmascarando el sonido de una conspiración que empezaba a desvelarse. Tras escuchar las explosivas revelaciones de Jan y Caroline, Isabelle se encontró en una encrucijada crítica. La dolorosa traición y el descubrimiento de un posible complot para eliminarla podrían empujar a cualquiera a estallar de furia y enfrentamiento. Sin embargo, mientras la ira hervía en su interior, Isabelle optó por un enfoque más calculado y estratégico. Decidió continuar la treta de su muerte permaneciendo quieta y en silencio para reunir más información y formular un meticuloso plan de venganza.
Dentro del ataúd, mientras sonaban los himnos fúnebres y se susurraban oraciones, Isabelle oyó pasos que se acercaban, pasos suaves, los de alguien que intentaba no llamar la atención. Reconoció la voz susurrante de su tía Marianne, una mujer astuta que siempre había desconfiado de las intenciones de Jan. ¿De verdad crees que ha sido un accidente?, susurró la tía Marianne a su compañera que se acercaba. No lo sé, Marianne. Toda esta situación parece extrañamente conveniente para Jan, respondió Sara, con la voz cargada de sospecha y preocupación. Los susurros de las dos mujeres confirmaron las sospechas de Isabelle y reforzaron su decisión de no moverse. Se dio cuenta de que si se rebelaba ahora, perdería la oportunidad de descubrir todo el alcance de la traición y correría el riesgo de volver a poner su propia vida en peligro. Debo ser paciente, debo ser astuta, se dijo Isabelle, mientras seguía escuchando y empezaba a tramar escenarios. No deben saber que lo sé. A lo largo del funeral, cada gesto, cada palabra intercambiada en torno al ataúd se convirtió en una pieza esencial del rompecabezas que Isabelle estaba reconstruyendo con meticuloso cuidado. Saber quién era un aliado, quién un enemigo y a quién se podía persuadir para que cambiara de bando era crucial para su venganza. El desafío era inmenso, pero Isabelle estaba decidida no solo a sobrevivir, sino también a desenmascarar a quienes la habían traicionado tan profundamente. La decisión de permanecer inmóvil en el ataúd se había convertido en su escudo y su arma más poderosa. Sería la espectadora silenciosa de su propio funeral, recogiendo cada confesión, cada plan susurrado, preparándose para el momento en que se alzaría no solo como una mujer traicionada, sino también como una adversaria formidable. A medida que avanzaba el funeral, Isabelle, oculta bajo la máscara de su propia muerte, seguía recopilando información crucial. Cada susurro y cada discreta conversación en torno a su ataúd revelaban no solo el alcance de la traición de su marido Jan y de su amante Caroline, sino que también empezaron a desvelarse oscuros secretos sobre su propia familia y la gestión de su fortuna. En un momento especialmente revelador, dos de sus primos lejanos, que rara vez interactuaban con ella directamente sobre los asuntos financieros de la familia, se acercaron para darle el pésame. Miraron brevemente el ataúd con una expresión de pena superficial antes de retirarse a un discreto rincón de la capilla. ¿Crees que sabía lo de las cuentas suizas?, preguntó el primo más joven, un hombre conocido por su avaricia y falta de discreción. Lo dudo mucho. Isabelle nunca estuvo tan implicada en los detalles financieros como debiera, respondió el otro, con la voz teñida de un cinismo desenfadado. Pero ahora que ya no está, quizá podamos ajustar algunas cosas sin preocuparnos demasiado. Isabelle, que escuchaba atentamente, sintió una oleada de traición e indignación. Las cuentas suizas formaban parte de un fondo de emergencia que solo ella debía conocer. La revelación de que otros miembros de la familia no solo conocían el fondo, sino que pretendían manipularlo, amplió el alcance de su decepción y su ira. Armada con esta nueva información, Isabelle se dio cuenta de que la conspiración contra ella podía ser más amplia y compleja de lo que había pensado en un principio. Su propio círculo de amigos, aquellos que se suponía que debían proteger y preservar su legado, estaban implicados en planes que iban más allá de las traiciones personales, amenazaban todo el patrimonio de la familia Richard en su propio beneficio. Esto lo cambia todo, pensó Isabelle, casi imperceptiblemente. La rabia y la tristeza que sentía iban ahora acompañadas de una renovada determinación de desenmascarar a todos los implicados, no solo para vengar su traición personal, sino también para proteger el futuro y la fortuna de su familia. La revelación de estos secretos no solo reforzó su determinación de permanecer quieta y oculta por el momento, sino que también le dio un nuevo objetivo: restaurar la integridad de su herencia. La tarea era inmensa, pero Isabelle estaba dispuesta a enfrentarse a las sombras de su propia familia para sacar la verdad a la luz. Con cada secreto descubierto y cada traición revelada, Isabelle Vanderbilt, aún inmóvil en su ataúd, afinaba sus planes de venganza meticulosa. La traición de Jan y Caroline había sido el elemento desencadenante, pero las manipulaciones financieras y las conspiraciones familiares ahora reveladas amplificaron el alcance de sus represalias. Sabía que cada palabra que oía no era solo una traición, sino una pista sobre cómo podía recuperar su poder y proteger su legado. Una vez que salga de aquí, sabrán lo que significa la traición, murmuró Isabelle, cada palabra cargada con la promesa de venganza. Su plan no solo consistía en denunciar a Jan y a Caroline, sino también en asegurarse de que los miembros de la familia que habían conspirado contra ella se enfrentaran a las consecuencias de sus actos. En los últimos momentos del funeral,
Cuando los dolientes empezaban a dispersarse, Isabelle aprovechó la relativa intimidad para ultimar los detalles de su estrategia. Empezaría por reunir pruebas concretas de las conversaciones que había escuchado, tal vez mediante confesiones grabadas o testimonios de aliados aún leales. Luego se enfrentaría a Jan y Caroline, no solo para ver la conmoción en sus rostros, sino también para obtener sus confesiones explícitas. Además, planeó una auditoría completa de las finanzas de la familia Vanderbilt. Con la ayuda de un abogado de confianza, rastrearía cada céntimo malversado, cada cuenta secreta. Pensaron que podían manipular mi herencia sin consecuencias. Les demostraré lo equivocados que estaban, pensó. La última etapa de su venganza sería la más pública. Isabelle imaginó una reunión familiar en la que revelaría todos sus descubrimientos, asegurándose de que quienes la habían traicionado no pudieran refugiarse en la mentira o la compasión. Ya visualizaba la escena, las expresiones de sorpresa y miedo, los patéticos intentos de justificar sus actos. Será un espectáculo que nunca olvidarán, concluyó Isabelle, con una fría sonrisa en los labios. La ironía de planear su venganza en su propio funeral no se le había escapado, pero hoy, más que nunca, estaba decidida a salir de esta prueba no como una víctima, sino como una fuerza de justicia y verdad. Como una víctima, sino como una fuerza de la justicia y la verdad. Al fin y al cabo, nadie esperaría que un muerto volviera para ajustar cuentas.